Nuestra abuela se llamaba María de los Desamparados Ibáñez Solano, María o Mamaría. Nace a finales del siglo XIX, en el año 1887. Y como hicimos con su marido Ramón, vamos a comenzar hablando de sus antecesores, comenzando por la familia de su padre, los Ibáñez, de los que poco se conocía, pues poco nos había hablado la abuela de ellos, pese a que, como veremos, era una familia extensa. Por ello, hemos tenido que hacer muchas visitas al archivo municipal en el Palacio de Cervelló para poder investigar sobre ellos. En 1786 nace en Olva, pueblecito próximo a Rubielos de Mora, provincia de Teruel, Juan Ibáñez. Era el bisabuelo de Mamaría, por lo tanto, nuestro trastatarabuelo. En aquel tiempo reinaba en España Carlos III y faltaba todavía un siglo para que se inventara la luz eléctrica. Juan Ibáñez, con 11 años, llega a Valencia, donde conoce el oficio de zapatero. Aquí se casa con la valenciana Ramona Martínez. Y sabemos que, ya con 71 años, viven en el número 3 de la céntrica calle de Jofrens, con 2 sirvientes. Esta pareja tuvo al menos 2 hijos, Vicente y Ramona. La hermana de Vicente, Ramona Ibáñez Martínez, no está en nuestra línea ascendiente, ni tenemos fotos de ella, por eso no la veréis en el árbol genealógico. Pero es interesante saber que vivía con su segundo marido y sus 3 hijos del primero en la calle Jofrens número 1, en la casa contigua a la de sus padres. El otro hijo, Vicente Ibáñez Martínez, es el abuelo de Mamaría y se dedicaba a la charcutería. Tenía un negocio donde trabajaba también su esposa, Teresa Romans Marcos. De Vicente no tenemos ninguna imagen, pero no nos podemos sustraer a mostrar esta foto de una amiga de él, quien le envía una dedicatoria en francés. De la esposa de Vicente Ibáñez Martínez, Teresa Romans, nuestra tatarabuela, sí que tenemos una imagen que está extraída de un álbum familiar que guardaba Mamaría. Por el registro civil hemos sabido que sus padres, los de Teresa Romans, eran Gregorio Romans, de Valencia, y Teresa Marco, de Begís, provincia de Castellón. Ambos son nuestros transtatarabuelos. Vicente y Teresa tuvieron 6 hijos, siendo el padre de Mamaría, José María Ibáñez Romans, el más pequeño de ellos. De hecho, Vicente, su padre, murió cuando José María estaba todavía en el primer año de vida. Teresa, su madre, se volvió a casar, esta vez con un hombre 7 años menor que ella, pero ya no hubo nueva descendencia. Todos ellos, Teresa, sus 6 hijos, su nuevo marido, vivían en la casa de ella, en la plaza de Santa Catalina, número 8. En aquel entonces, todas esas casas eran de vivienda única. Algo hemos averiguado de los hermanos de José María Ibáñez. La mayor es Teresa, que es la que vemos en esta foto, y que nace en 1839. Esta es la segunda, Ramona, que se casó con José Alapón, un hombre que tenía un negocio de café, y ambos vivieron en la Plaza del Mercado número 45, teniendo 2 hijos. Alguna de estas 2 fotos debe corresponder a Josefa, la tercera hermana, quien se casó con un rentista 18 años mayor que ella, y se trasladaron al Cabañal, que en aquel entonces y durante el siglo XIX fue un municipio independiente de Valencia, con el nombre de Pueblo Nuevo del Mar. Y allí es donde nació el 6º y último de sus hijos. Y de los restantes tíos de Mamaría, Vicente y Juan, no sabemos nada, solamente que nacieron en 1850 y 1853. Pero de lo investigado en el Museo Municipal, Palacio de Cervelló, deducimos que, en general, los Ibáñez vivían bien, en casas acomodadas, con 2 sirvientas
en algunos casos incluso con lacayo y con ama de leche. Y solo nos queda el pequeño, nuestro bisabuelo José María, del que ya hemos dicho que nació en Santa Catalina número 8 y se crió con su padrastro. Por falta de información, saltamos al 1883, cuando José María, con 27 años, contrae matrimonio con Ascensión Solano, de 26. En el archivo del reino hemos localizado las cartas dotales de este casamiento, donde cada consorte declara los bienes que tiene en el momento del matrimonio. De profesión era empleado, y a esa edad ya tenía en propiedad una casa en el Cabañal, en la calle Nuestra Señora de los Ángeles, 45. También hace constar que tiene 2 deudas a su favor, que debía cobrar en el plazo de 4 años. Esto era una práctica entonces habitual y hoy prohibida a los particulares, que consistía en dar un préstamo a otro particular para la compra de una casa, quedando la casa como garantía hipotecaria de este préstamo. Si el deudor no paga, pierde la casa. La suma de los bienes de José María, contrastadas en el documento, alcanza las 19.750 pesetas. De José María guardamos también un diploma otorgado por el Ayuntamiento de Valencia en el año 1890 por los servicios prestados durante la epidemia de cólera. Y es que en ese año se produjo la 6ª y última epidemia de esa terrible enfermedad, que a lo largo del siglo XIX sembró el pánico en Valencia. De José María cuenta su nieto Eduardo que tuvo una sombrerería en una calle céntrica y que nunca intervino en los negocios de su familia política, los Solano. Lo último que sabemos de él es que su suegra le nombró como uno de sus albaceas testamentarios, si bien no sirvió de mucho porque José María murió en el 1899, con 43 años, 3 años antes que su suegra. Su matrimonio, por tanto, duró solamente 16 años. El abuelo paterno de María era José Solano Saparruí, nacido en San Esteban de Litera, provincia de Huesca, pueblo que hoy tiene 500 habitantes. De allí migró con destino a Valencia y, según Eduardo Fernández Moscoso, nuestro cura, se colocó en Valencia como chofer. Y aquí en Valencia fue donde conoció a la que fue su mujer, Ignacia Vela Vicente. Ella nació en el año 1827, en Villalba Baja, que hoy es una pedanía que pertenece a la propia ciudad de Teruel. Sus padres se llamaban Francisco Vela y Úrsula Vicente, matrimonio que debió de nacer a finales del siglo XVIII. Ella también marchó a Valencia y lo hizo a sus 20 años de edad. Los Solano dicen que ella, Ignacia, entró a servir en la misma casa donde estaba él y que allí se conocieron. Pero también hay otra versión que dice que el señor de la casa era él y que ella entró a trabajar y que al final se casaron. Puede que ambas versiones sean ciertas. José Solano pudo comenzar de chofer e ir prosperando desde esa posición. Viendo su foto, José Solano tiene un aspecto muy elegante. De hecho, él fundó una próspera casa de cambios ubicada en la plaza de Santa Catalina, que luego sus hijos heredaron. Ignacia vivió 75 años y fue ella quien compró el panteón en el cementerio de Valencia que todos conocemos, y que pagó mitad contado y la otra mitad con un pequeño plazo y entregando un nicho a cambio. Ella lo terminó, ella lo decoró y 2 años después llevó allí a sus seres queridos, el primero de ellos, José Solano Saparruí. La pareja tuvo 4 hijos. Pepe y Pilar murieron sin descendencia. El mayor de los Solano Vela era Pepe. Nació en 1852 y sabemos que con 33 años vivía en Santa Catalina número 15
con su madre Ignacia Vela y con sus hermanos, Pilar, Ascensión y Eduardo. Sabemos también que era soltero y que dirigía la casa de cambios. Parece ser que Pepe se trasladó a Colonia a vivir y a partir de entonces nada sabemos de él. No hubo descendencia. El marido de Pilar, Fernando Lis Montfort, fue el que consiguió que el Papa recibiese en audiencia privada a Ramón y a María durante su estancia en Roma en su viaje de novios. Eduardo Solano Vela fue el menor de los 4 hijos. Nació en 1870 y llegó a ser un hombre influyente. Dirigió la casa de cambio de moneda que había fundado su padre, que en aquel entonces ejercía muchas funciones que hoy las desempeña un banco. De hecho, en el año 1900, Eduardo fue nombrado consejero suplente del Banco de Valencia. Él se casó con Salvadora Candel y tuvo 5 hijos. Pero ella murió muy joven, en el año 1908. Y entonces Eduardo se casó con su cuñada, Filomena Candel, que fue quien de hecho acabó de criar a 3 de sus hijos, pues Filo y Pilar tuvieron una muerte muy temprana. Despedimos a este prohombre, Eduardo Solano Vela, con estas 2 fotografías, donde se aprecia que tenía buen sentido del humor. En una está disfrazado y en la otra está pilotando el avión en el que transporta a su hija Agustina y a 4 de los hermanos Pons. Sus 3 hijos resultantes fueron José, Agustina y Eduardo, primos hermanos de Mamá María, y a los cuales ella se sentía muy unida, pues era su verdadera familia, aparte de la que ella misma procreó. La mayor de los 3 primos hermanos de Mamá María, Agustina Solano Candel, nació en el año 1889 y se casó con el doctor Antonio Fernández Moscoso, teniendo 5 hijos. Uno de ellos es Eduardo, el cura, que fue director general de los marianistas y que ha casado a muchos de vosotros. Hoy es, a voluntad propia, capellán en el colegio San Felipe Neri en la ciudad de Cádiz. Otro de los hijos de Agustina es María Agustina, que fue muy amiga de Alfonso Riu y de Pilar Romaní, y que es la madre de Fernando Bueso, compañero nuestro de muchas excursiones. El segundo de los 3 primos de Mamá María, hijo por lo tanto de Eduardo Solano Vela, fue José Solano Candel, que se casó con la bella Margarita Berenguer, y tuvieron 2 hijos, Pepe, que fue veterinario, y Margarita Solano. Margarita Solano se casó con el pintor retratista saguntino Sebastián Capella y vivieron en San Diego. Tuvieron 5 hijos, unos viven en Valencia y otros viven en San Diego. Y qué pequeño es el mundo. Mi suegro, Antonio Vidal, era cónsul de España en San Francisco, donde en 1966 conoció e hizo amistad con Sebastián Capella y Margarita Solano. Él pintó este retrato de mi suegra. En 1968, Sebastián y Margarita fueron invitados por el cónsul a la celebración de la fiesta nacional en San Francisco. Margarita Berenguer, que se encontraba en San Diego en casa de Sebastián y de su hija Margarita Solano, se lo cuenta por carta a Agustina, que se encontraba en el Zaricejo, en la finca de Villena. Y esta, Agustina, a su vez, esa carta se la manda a Valencia a Mamá María. Y esa carta, que habla de mis suegros, ha sido 50 años después encontrada entre los papeles de Mamá María en Félix-Pizcueta. Así lo escribe Margarita Berenguer. Margarita y Sebastián se fueron ayer a San Francisco a pasar el fin de semana a casa del cónsul de España, que no sabe qué hacerse con ellos, pues está contentísimo del retrato maravilloso que ha pintado a su mujer. A ellos les invitó con tanto interés y llamó tantas veces por teléfono que no han tenido más remedio que aceptar la invitación y coger el avión rumbo a San Francisco. Soy testigo de que esa amistad se ha perpetuado hasta nuestros días, si bien ahora Margarita, que ya vive en Valencia, quedó viuda hace 3 años y está ya muy mayor. El tercer hijo de Eduardo Solano Vela
era Eduardo Solano Candel, por lo tanto también primo hermano de Mamá María. Nació en Villena, en el Zaricejo, en 1908, y allí se casó con 46 años con una alemana, con Mimi Waltz, pero su matrimonio duró solo unos meses. Abogado de profesión, Eduardo era simpático como él solo. Tenía amigos en todas partes, y parece ser que fue él el que consiguió que Guillermo saliera de la comisaría cuando fue detenido en el transcurso de la Guerra Civil. Eduardo Solano y Guillermo Pons, tío y sobrino, mantuvieron una larga amistad. Juntos compraron Marimontaña, si bien posteriormente Eduardo vendió su parte a Guillermo. Y allí montaron tantas fiestas que cuando pasas por ahí parece que todavía suena la música. Con esto terminamos la línea descendiente de Eduardo Solano Vela. Solo resta decir que fue Eduardo quien compró la mencionada finca El Zaricejo en Villena, finca que servía como lazo de unión entre todos los Solano, y allí hizo frecuentes visitas Mamá María. Pero llegó un momento en que la familia Solano era tan amplia que la finca se puso a la venta. Fue entonces cuando el tío Guillermo la compró por motivos sentimentales y así siguió siendo disfrutada por todos hasta su muerte. A principios del siglo XXI, la finca fue vendida por los hermanos Pons. Al acabar la guerra, en agradecimiento de que los abuelos le habían tenido en su casa, le regaló la sortija a Mamá María. Mamá María nunca se la dispuesta. Luego, cuando Mamá María ya de mayor estaba bastante sola, iban a hacerle compañía la tía Agustina y la tía Margarita. Entonces Mamá María consideró prudente y está bien devolver la sortija a la tía Agustina. Al fin y al cabo es Solano y venía de su familia. Y vendieron el Zaricejo. Lo querían vender. El tío Guillermo no quería que saliera de la familia y compró el Zaricejo. Y los Solano, en agradecimiento, le dieron la sortija al tío Guillermo. ¿Y cómo llegó a tus manos? Al tío Guillermo. No, ¿y luego? El tío Guillermo se lo dio a mi madre, porque mi madre estuvo con muchos veranos, sé que cuidaba de Mamá María, del tío Guillermo, por lo que fuera. Le dio la sortija a mi madre. Y mi madre, entre dársela a María José, que no tenía hijas, y dármela a mí, me la dio a mí. O sea, en este momento la sortija de Margarita... ¿Y a ti eso qué te parece? Muy bien. Terminamos con Eduardo Solano Vela y sus descendientes y comenzamos ahora con la otra descendiente de José Solano e Ignacia Vela, Ascensión Solano Vela, madre de Mamá María. Ascensión nace en 1855 y, como ya sabemos, se casa con 26 años y enviuda con 42. En sus capitulaciones matrimoniales hace constar que tiene un patrimonio de 13.500 pesetas, contra los 19.750 de José María Ibáñez, su futuro marido. De ellas, 9.200 pesetas son puestas por Ignacia Vela y dice que son la herencia de su padre José Solano Saparruí, sin duda obtenidas gracias a la casa de cambios. A los hermanos les fue muy bien el negocio. De hecho, los Solano era una familia de prestigio en Valencia. Ascensión trabajó con su hermano Eduardo en esta casa de cambios, que estaba ubicada frente al domicilio familiar en la plaza de Santa Catalina, justo sobre el local que fue durante muchos años la horchatería El Siglo. En el censo de 1885, allí vivía Ignacia Vela y sus 4 hijos, incluido también José María Ibáñez, casado 3 años antes con Ascensión. En el censo de 1899, año del fallecimiento de José María, la familia Solano había dejado la casa de Santa Catalina y se había trasladado a Chofrens número 1. Allí vivía Eduardo Solano con su mujer, Salvadora Candel, de Villena, y acababa de nacer su primera hija, Agustina. Consta en los archivos municipales que la propietaria del edificio es Ignacia Vela, quien en 1897
pide licencia para la rehabilitación completa del edificio. De esta manera pasa de ser una vivienda a un edificio de 5 pisos, habilitando Los Solano el piso número 1, sobre el bajo y el entresuelo. Lo curioso es que en esta casa, ahora reformada, es donde vivían años atrás los Ibáñez, el bitatarabuelo Juan Ibáñez y su hija Ramona, en el número 1 y en el número 3. Eso es lo que ha producido mucha confusión durante años. Plaza de Santa Catalina y Chofrens están uno enfrente del otro, y para colmo, en ambos lados había una prestigiosa horchatería, lo que ha aumentado con esto la confusión. Pues ya está claro, los Solanos se cambian de lado, del edificio del siglo a Chofrens número 1, junto a la horchatería Santa Catalina, donde antes vivían los Ibáñez. Y a destacar que Ascensión y José María no se fueron muy lejos para buscar pareja, pues uno vivía enfrente del otro. Por cierto, hoy esta zona es la que tiene mayor número de visitantes por metro cuadrado de toda la ciudad de Valencia. Y una última curiosidad. Al acabar la finca de Chofrens número 1, en el bajo se instaló la tienda de San Rafael, Bruguet y Bonet, especializada, como ellos mismos anunciaban, en objetos artísticos y de capricho para regalos. En esta foto del año 1900, que María guardaba entre sus papeles, se observa la forma de la fachada, que comparada con las imágenes actuales, no cabe duda de que se trata de la finca de Chofrens número 1. A la muerte de Ignacia Vela, ocurrida en 1902, Ascensión hereda la casa y Eduardo Solano Vela el edificio de la calle de Trinitarios que él mismo había levantado. En 1915 muere Ascensión y María hereda de ella la calle Jofrens, que luego fue vendida en el año 1980. También una casa en la calle Rey Don Jaime número 8, en el barrio del Carmen. Y una última en Ruzafa, en la calle Luis Santángel, que fue vendida en 1943. Ascensión Solano y José María Ibáñez tuvieron 3 hijas: Ascensión, Pilar y María de los Desamparados Ibáñez Solano, María. Pero las 2 primeras murieron siendo bebé. María salió adelante y como hija única, eso explica que fuera una niña muy mimada. Ascensión y María estuvieron muy unidas. Ella, viuda prematura, María sin padre y siendo hija única. Cuando Ascensión murió en 1915, María tenía entonces 28 años. Fue el año en que dio a luz a su 5º hijo, Alejandro. Y ya entramos de lleno a hablar de María, de esa niña guapita, gordita ahora, una belleza en sus tiempos, consentida, que se compra los trajes en París. Aquí la vemos en la Feria de Julio y en la procesión del Corpus. Cuenta Payo que por caprichosa, cuando María hacía algún viaje, se llevaba consigo un orinal, porque no consentía sentarse en una taza desconocida. También Fona nos cuenta el viaje que hizo a Benicàssim cuando sus hijos Álvaro y Eduardo compraron una villa. A Benicàssim la invitaron con mucha ilusión cuando estrenaron la villa y la invitaron a dormir, vino con intención de quedarse unos días y parece ser que le dejaron el cuarto que es más agradable, que es el de la entrada, que tiene la ventana hacia el mar y tal, y al día siguiente dijo que no había podido dormir nada porque se oía el ruido del mar y le había molestado y creo que se fueron antes de lo previsto. Pero bueno, hay que entenderlo. Es una hija única que perdió a su padre con 12 años y a su madre con 28, que a los 15 ya tenía un pretendiente, Ramón. Esa historia ya la conocemos. A los 19 estaba casada y a los 31 tenía 6 hijos. Lo suyo fue una vida dedicada a los hijos. Cuando nació Eduardo, Alejandro dejó de ser el menor y eso le produjo unos enormes celos. María dejó a sus otros 5 hijos, incluso al pequeño,
y se fue con Alejandro a un viaje en exclusiva dedicado para él a Galicia. Estas son las fotos que allí se sacaron. Recién pasados los 50, María vio como su marido sufría una terrible enfermedad. Ella nunca quiso que Ramón tuviera enfermeras y estuvo durante años dedicándose plenamente a cuidar a su marido. Una vez viuda, con 57 años, se dedicó a sus hijos. De ahí viene la célebre frase de primero mis hijos, después mis hijos y después nada. Y en el nada entraban también sus nueras, que las veía como hermosas mujeres que venían a arrebatarle a sus hijos. Por eso ejerció un potente matriarcado. Todos los hijos tenían que ir todos los días a Félix Pizcueta, donde ella vivía desde el año 27, para tomar aperitivo y para intercambiar opiniones de negocio. Eso hizo que los hermanos estuvieran unidos y que siempre se quisieran mucho. Y gracias a esas nueras, María tuvo 20 nietos. ¿Qué somos nosotros? Quizá 20 fueron demasiados, pues la opinión que tenemos de ella es muy distinta entre los nietos mayores y los pequeños, entre los que me incluyo. Para nosotros, María era una mujer fría, distante, nada parecido con lo que suele ser una abuela. De hecho, ni siquiera quería que le llamáramos abuela, de ahí viene el nombre María o Mamá María, según quién. Fíjate que siempre pensé que la abuela tenía las fotos de los 20 nietos sobre el aparador a modo de chuleta, porque si no, por lo menos con los pequeños, se le podía olvidar su existencia. Payo nos lo describe. Era una persona distante, dura y poco cariñosa, pero bueno, así es como la recuerdo, la verdad. Pero seguro que nosotros pillamos una María ya cansada con muchos años. Por eso hay que hacer más caso a lo que opinan las primas mayores. ¿Qué es esto? Afable, simpática, muy casquivana, nos llevaba, no sé, yo a mí me encantaba ir con ella en el Mercedes, porque como yo era de la mayores que vivía allí, las dos comprábamos los regalos de Reyes de toda la cuadrilla y me encantaba. Era una mujer interesante, lo que no te sentías es querida por ella, en cierto modo, o sea, no es como esas abuelas que te tocan, te abrazan, no. No era una ama de casa, la casa le daba igual, no era una mujer de coser, no, era como si fuese, no nació en su tiempo, debía de haber nacido 100 años después. María también se preocupó de sus nietos. Todavía vivíamos en Félix Pizcueta, con una tosferina que me ahogaba. Me llevaron a Vétera, que es donde se curaba todo, y no se me curó. Entonces, sin que se enterara mi padre, mamá nos llevó, María, mejor dicho, con mamá y el chofer, me llevó a un curandero que me dio una serie de mejunjes y tal, y bueno, íbamos en el Mercedes, claro, y se me curó la tosferina. Mi padre no se enteró nunca, pero yo me curé. ¿Entonces María se preocupaba por sus nietos? Sí. De María conocemos al menos dos aficiones. Una de ellas, la pintura, y no lo hacía nada mal. Este cuadro lo pintó ella cuando no tenía ni siquiera 15 años. La otra era la música. Todos recordaréis la pianola que maltratábamos en Félix Pizcueta el día de Navidad cuando íbamos a cobrar las estrenas. Ella fue asidua de la Filarmónica durante toda su vida. Allí donde la ves, María era una mujer de mucho éxito. Y Ramón tuvo un competidor. Era el conocido Vicente Bertomeu, que se llevó un disgusto cuando supo que María se iba a casar y se quedó soltero para toda la vida. No se casó, o sea, este famoso Bertomeu no se casó. Se quedó siempre pendiente de María. Y entonces, siempre que íbamos a la Filarmónica, me decía María, no dejes que Bertomeu se siente a mi lado porque la gente puede hablar. Ella mantuvo siempre una relación próxima con la Iglesia y colaboró económicamente con algunas buenas obras llevadas a cabo por sacerdotes amigos. María muere en el año 1969.
En su testamento ordena que se le ofrezcan más de 900 misas, algunas de ellas gregorianas, y también pide que no se le entierre hasta que no se muestren signos evidentes de haber fallecido, lo que crearía un conflicto con uno de sus hijos. Y también dejó en el testamento una mención a sus joyas, que también posteriormente crearía conflicto con ese mismo hijo. Pero las joyas, como Claro, el tío pasa que como yo era Guillermo, pequeño- como el tío Guillermo no quería repartir allí nada, no dejaba entrar a nadie, y estabas tumbado y entraba mi padre y decía, Guillermo, ¿cómo estás? No podían Mal. desmontar. No Y podían entonces, desmontar. mal. Y entonces nada. Y al final llegó un momento que le dijo, Guillermo, mi padre que era el que más Podían paciencia tenía con él, Guillermo, tú ya va a cumplir 40 años, las joyas de la mamá están ahí por repartir todavía. Entonces es muy divertido porque al final dijo, pues vale, vamos a repartirlas. Creo que nuestros abuelos, Eduardo, han sido mucho más modernos que nuestros padres, mucho más modernos, infinitamente más trabajadores y con una personalidad notable, porque Mamá María tenía una personalidad notable. Y luego ha habido un corte en que creo que la segunda generación, que eran nuestros padres, quedó muy por debajo de las posibilidades. Aquí termina la historia de esta mujer de gran temple, de fuerte carácter, que supo controlar a 6 hijos varones, inculcándole los valores que han distinguido siempre a los Pons: honradez, honestidad, educación y caballerosidad, cualidades que han llegado hasta nosotros. Ahora, en nuestra madurez, valoramos que hiciste un gran trabajo y que, debido a nuestra corta edad, ninguno supimos agradecértelo. Y lo que no hicimos entonces, ¿por qué no hacerlo ahora? Así que me vas a permitir que en nombre de todos los primos te digamos gracias, Abuela María. Y como ocurre en el teatro, que tras la caída del telón los actores salen a saludar al público, aquí hemos querido también sacar a escena a los actores que han sido protagonistas de esta película y también algunos otros que por falta de tiempo no hemos podido mencionar. De pie, Joaquín Candel, desconocida, Ramón Pons Gradolí, María Ibáñez Solano, Manolo Bello, Tomás Navarrete, Elia Fernández Moscoso, Fina Carpi, desconocida, María Navarro, María Solá Pons, Álvaro Pons, Teresa Solá Pons, Alejandro Pons, Pepita Senén, Víctor Pons, desconocida. Y sentados, desconocida, Filo Candel, Eduardo Solano Vela, desconocida, María Fernández Moscoso y desconocida. Un fuerte aplauso para todos ellos.